mi experiencia en el Reina, como jefa del Departamento de Educación y bueno, también como experta fuera de mi trabajo en el museo en temas de educación artística, con una trayectoria en la universidad de muchos años, etcétera, etcétera, o sea, mezclando ambas experiencias, creo que podría resumirla como en dos grandes cosas. Estas dos grandes cosas están también relacionadas con otra que me gustaría señalar desde el principio, y es como este ha sido un periodo de muchísimo trabajo, nos ha llamado mucho la atención todo lo que hemos tenido que trabajar y realmente todo lo que hemos tenido que trabajar, departamentos que normalmente están más invisibilizados que los departamentos de colecciones y de exposiciones, que son los que los públicos entienden como más visibles en los museos, ¿no? En concreto, hemos trabajado muchísimo el Departamento de Actividades Públicas, el Departamento de Educación y, por supuesto, el Departamento de Actividades Editoriales, ¿no? Entonces, estos tres departamentos que durante el funcionamiento de un museo físico habitual se encuentran como en un segundo plano, de repente han tomado mucha relevancia y de repente hemos hecho como un salto cualitativo muy grande y hemos empezado a tener mucha visibilidad dentro de la estructura del museo. Dentro de esa estructura, yo podría señalar dos cosas que me parecen importantes en esta digitalización. La primera tiene que ver con que hasta el momento, tanto la web del museo como la web del propio departamento, desde mi punto de vista personal, tenían una función más de escaparate. Era una función en la que realmente los públicos podían acceder, ver la colección, ver las actividades que publicamos en educación, pero realmente era simplemente ver qué está pasando, tomar apuntes, apuntarlo en la agenda para ir a realizar esas actividades al museo de manera física. Y el cambio que a mí me ha parecido más sustancial y más importante es que lo que hemos pasado es de ese museo escaparate a un museo entendido más desde la web, pero la web como un campo de acción social. Y hemos iniciado este trabajo de la web como un campo de acción social, pero que no ha terminado. Es decir, ahora podemos hacer conferencias, en el museo también se han hecho exposiciones, hemos realizado montones de actividades. Nosotros desde el Departamento de Educación estamos diseñando un proyecto que se llama Como la palma de mi mano, que tiene que ver con realizar recorridos autónomos, tanto virtuales como digitales en el museo. Por lo tanto, el campo de acción se ha incrementado muchísimo y ya no es ese museo escaparate en el que vas a ver qué puedes hacer en el museo físico, sino que esas cosas las puedes hacer en la web. Pero creo que tenemos que llegar a otra tercera fase en que realmente la digitalización provoque transformación social, que todavía no estamos ahí. Esta es una de las voluntades que tiene el museo y muchísimos museos y muchísimas instituciones en relación con la digitalización, pero que todavía no sabemos hacerlo, ¿no? Entonces tendríamos estas tres fases: el museo como escaparate, el museo como un campo de acción y en la tercera tendríamos el museo como un campo de transformación social a través de lo digital. Sobre todo para nosotros, dentro de las instituciones culturales, uno de los factores que más nos afectan es qué va a pasar con la escuela. Los departamentos de educación nuestro grueso de públicos son los públicos escolares y si ahora mismo no van a acudir al museo, esto supone una revolución total, ¿no? Esto nos obliga a posicionarnos, a reflexionar sobre nosotros mismos y a tomar una posición política con respecto a qué queremos hacer y para qué queremos estar en los museos cuando de repente las escuelas nos faltan y entonces tenemos que repensar toda la función de los departamentos de educación. Otra cosa importante es que en la época post-COVID vamos a tener un gran decrecimiento de los públicos. A mí esto me parece muy interesante porque es algo que veníamos demandando y que va a ocurrir de manera como natural. Digamos que vamos a convertirnos en instituciones no turistizadas y esto a mí me parece fundamental. Y entonces esto nos obliga a algo que también estábamos demandando mucho, que es dejar de entender la educación como un servicio hacia los turistas en los museos para entender la educación como una producción cultural al mismo nivel que las otras producciones culturales dentro de las instituciones, ¿no? Esta es una demanda que yo hago mucho. Para mí la educación también es una producción cultural. Realizar una visita guiada, un taller, hacer cualquiera de las actividades que hacemos es equiparable a una obra de arte, sea del tipo que sea, pero esto todavía no se entiende mucho en muchas instituciones y ahora este decrecimiento de los públicos nos permite evidenciar eso y trabajar en esa dirección.
También el tercer punto en este mundo post-COVID es el de la virtualización, del que he hablado antes, ¿no? Pasar de ese museo como escaparate en la web a un museo como agente transformador de lo social también en la web. Y por último, no me gustaría dejar un tema importante, que serían las condiciones materiales sobre las que se va a asentar todo esto. Desgraciadamente, también en este mundo post-COVID parece que va a haber menos recursos económicos que los que teníamos, y eso, una vez más, sitúa a la cultura y a las instituciones culturales en un lugar de mucha precariedad. Y normalmente, por ejemplo, como ha ocurrido en el MoMA, hay una tendencia que cuando hay que recortar, de lo primero que se recorta siempre son los departamentos de educación, actividades públicas, etcétera, etcétera. Entonces aquí creo que es importante hacer un llamamiento para que esa precariedad, bueno, evidentemente sea lo menor posible, pero no sea siempre a los departamentos más débiles, curiosamente los más feminizados, y que por otro lado son los que a mí me parecen como ejes fundamentales de las instituciones culturales, como somos los departamentos de educación.